El día de hoy terminamos esta serie de estudios basados en las bienaventuranzas, que son la introducción al Sermón del Monte. Como ya he repetido un montón de veces durante estas semanas, bienaventurados significa feliz, dichoso, plenamente realizado. No es cualquier tipo de felicidad lo que estamos hablando acá. La felicidad del reino de los cielos no es subjetiva, no es cómo me siento, sino que es que cómo soy, cómo Dios me ha declarado. Soy bienaventurado porque pertenezco al reino de Dios. En el reino de Dios nosotros no nos sentimos bienaventurados, nosotros somos bienaventurados. No es un sentimiento, es una realidad en nuestra vida. También hemos dicho que cada una de esas bienaventuranzas reflejan una parte del carácter de los miembros del reino de Dios y además reflejan a la perfección el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El miembro del reino de los cielos posee cada una de esas características. Es decir, los hijos de Dios son personas que reconocen su pobreza espiritual, son personas que lloran por esa pobreza, porque saben que son pecadores. Y eso es de todos los días. Todos los días yo reconozco que soy pecador y lloro por eso. Es decir, qué lástima. Pablo lo dice así: ¿cuándo podré liberarme de este cuerpo? Porque todos los días reconozco mi pecado. Esas personas son mansas, son humildes, tienen hambre y sed de justicia, no se conforman con el mundo como lo ven, son misericordiosos, es decir, imparten amor a todas las personas, tienen un corazón limpio, son pacificadores y padecen persecución por causa de la justicia. El día de hoy vamos a ver esta última de esas bienaventuranzas, así que por favor únanse conmigo para leer al unísono estos versos que nos guiarán durante el día de hoy. Leamos juntos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, porque sabemos que tu presencia aquí es real. No es algo que sintamos o no sintamos. Si lo sentimos o no lo sentimos, tú siempre estás aquí y estás con nosotros. Fue tu promesa. Tú dijiste que tú te irías, pero que enviarías al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con tus hijos hasta el fin del mundo. Así que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, porque es el Espíritu Santo nuestro Maestro. Y así que te pedimos que hoy, al abrir tu palabra, el Espíritu Santo nos enseñe y que podamos nosotros salir y vivir por tu palabra. Padre, también te ruego por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El Evangelio está lleno de afirmaciones que parecen ir contra la lógica. Jesús afirmó, por ejemplo, que los primeros serían los últimos. Y también dijo que el que quiera ganar su vida la debe de perder, que el que quiera ser el mayor debe comportarse como el menor, que el más grande en el reino de los cielos debe ser como un niño. Y cada una de esas bienaventuranzas que hemos estado oyendo durante los 8 domingos son una muestra más de la lógica del reino, que camina muchas veces en contra de nuestra lógica humana. Mientras que en la costumbre actual, el poderoso, el valiente, el atrevido, el que no baja la cabeza, el que es implacable, el que se esfuerza por ir al frente, es quien obtiene la mayor probabilidad de ser feliz. En el reino de los cielos la cosa parece ser distinta. Es el pobre, el que humilla su cabeza delante de Dios y delante de los hombres. Es el hambriento, es el que no busca lo suyo propio, sino que antes busca el bienestar de los demás. Es el que perdona las ofensas, es quien es realmente feliz. Y así con cada una de las bienaventuranzas, la lógica del reino parece ir contra la corriente. Pero hoy parece llegar al colmo, no solo porque nos dice que los que padecen persecución, los que son insultados, los que son perseguidos y los que son maldecidos son los felices, sino porque pareciera también que hay una contradicción interna con todo el discurso, al menos con la bienaventuranza anterior. La semana pasada dijimos que era bienaventurado el pacificador.
Y recordemos que Pablo nos llamaba a que si es posible y en cuanto dependa de nosotros, tratemos de vivir en paz con todo el mundo. Pero para que alguien te persiga, debe suceder algo realmente disruptivo. Debe haber algún problema. ¿Por qué alguien te puede perseguir? Es una pregunta que nos debemos hacer nosotros. ¿Por qué alguien nos puede perseguir? La persecución sucede cuando nos oponemos contra los intereses de alguien más o contra los intereses de algo. Por ejemplo, alguien puede ser perseguido porque robó, porque asesinó, porque cometió algún delito, y en ese caso la persona se está oponiendo a la ley. Y la ley ya sabemos que es un contrato social. Nosotros decidimos poner ciertas normas para aprender a vivir en paz, tener sana convivencia. Y quien se opone a la ley, quien va en contra de la ley, va a ser perseguido por ese delito. Yo robé, me van a perseguir por estar robando. Alguien más lo pueden perseguir por parte del buró de crédito porque llenó las tarjetas de crédito, ha gastado más de lo que podía pagar y sobregiró las tarjetas, y como ya no puede pagar ni el mínimo, en ese caso esa persona se fue en contra de los intereses ¿de quién? Del banco, de la tarjeta de crédito, del acreedor, del prestamista, y sin importar si el perseguido consideró que la razón por la que tomó ese riesgo era válida o no, porque hay personas que en medio de la desesperación entienden que hay que darle de comer a su familia y se arriesgan a tomar ese tipo de decisión, sin importar si eso, como atentó contra los intereses del banco o atentó contra los intereses del prestamista y no pagó, entonces consigue que lo estén llamando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana para que pague la tarjeta de crédito. La Biblia está llena de consejos para evitar este tipo de persecución. Por ejemplo, Pablo nos recomienda que debemos de pagar a todo lo que nos deben, ya sea que sea pagar el tributo, que sea pagar un impuesto o respetar el respeto o la honra. Es más, los salmos nos dicen que el malvado pide prestado y no paga. Pero eso es otro tema que algún día vamos a poder abordar con un poquito más de tiempo. ¿Alguien más puede ser perseguido por el color de su piel? ¿Por el país donde nació? ¿Por el idioma que está hablando? Para muchas otras personas, estas personas raras, distintas, atentan contra las costumbres, se roban los trabajos, atentan contra el status quo, y por lo anterior, sea cierto o no sea cierto, eso también es tragedia, es fruto del corazón corrupto de los seres humanos, y como tal, la iglesia, es decir, tú y yo, tenemos que estar dispuestos a responder con las manos abiertas para ayudar para el que sufre de este tipo de persecución. Hay persecución que nos parece justo a algunos, hay persecución que nos parece injusta a otros. Cuando nos oponemos en contra de los intereses, de los derechos de alguien más o de algo más, entonces vamos a sufrir persecución. Eso ya está claro, pero esta bienaventuranza es clara. No todas las personas sufren persecución, y además no todo tipo de persecución recibe la bienaventuranza. Las personas que reciben esta bienaventuranza son personas que son perseguidas por causa de la verdadera justicia, por causa de Cristo. Hace unos momentos les dije que la persecución suele venir porque nos oponemos a los intereses de algo o de alguien, así que vale la pena preguntarse contra los intereses de quién nos oponemos los cristianos para que salga persecución. La Biblia nos dice que existe un sistema que se llama el mundo. Juan lo expresa así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, aquí hay una pequeña explicación que qué es lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo lo escribió de esta manera: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Entonces, el mundo es un sistema moral, el mundo es un sistema ético, el mundo es un conjunto de ideas, de comportamiento, de valores que entran en conflicto contra los valores, contra las normas, contra los intereses del reino, los cuales ya Jesucristo ha hablado en estas bienaventuranzas.
Ahora entonces es más fácil responder la pregunta, ¿por qué el cristiano va a ser perseguido? Y va a ser perseguido porque los valores del reino, los valores de la justicia del reino, los intereses de Cristo atentan contra los intereses y los valores de este mundo. Ese es el gran problema que tenemos los cristianos, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Los valores del reino en cada vida transformada, esa es la razón por la cual hay persecución. ¿Cómo sucede esto? La estructura de las bienaventuranzas nos pueden ayudar un poco más a entenderlo. El cristiano reconoce su propia pobreza espiritual y entonces cuando entiende que es un pecador, cae de rodillas, llora por esa pobreza. Ese reconocimiento continuo, ese lamento por su propia forma de vida, lo lleva a presentarse delante de Dios con humildad y además a considerar a todas las demás personas como a él mismo, como una persona necesitada de Dios. No tengo que jactarme de nada porque todas las personas, yo aquí, todos los que estamos aquí sentados, somos pecadores, somos pobres delante de Dios, tenemos que aprender a tratar a las demás personas a ese nivel. La imagen que vemos en el espejo entonces no es muy grata porque nos vemos a nosotros distorsionados por el pecado. Así que anhelamos justicia. Queremos que nuestra vida sea santa delante de Dios. Y entonces cuando abrimos los ojos también alrededor de nosotros, nos damos cuenta que el mundo también sufre injusticia. Vemos a niños desamparados, vemos a mujeres y a hombres maltratados, vemos hogares desintegrados, vemos a la gente buscando dinero, despreciando las cosas que son realmente valiosas en esta vida. Vemos vidas que no tienen propósito, vemos hambre, vemos al hombre aprovechándose del hombre, vemos guerras, vemos vacío en los ojos de las personas, vemos insensibilidad, vemos hijos desobedientes de sus padres, vemos gente necia, vemos gente insensible, vemos que a este mundo le falta la justicia de Dios, le falta el evangelio. Así que ansiamos, queremos la justicia de Dios para este mundo y nos convertimos en mensajeros de esa justicia. Donde haya injusticia, queremos intentar ver la justicia de Dios y eso ya no le gusta al mundo. Cuando el cristiano levanta su voz en contra de la injusticia y pone su mano a trabajar en contra de ello, el mundo reacciona. El mundo no se queda tranquilo. Es ahí cuando el mundo se opone a él. Empiezan a calumniar al cristiano, lo empiezan a insultar, lo persiguen por causa de la justicia por la cual permanece firme y por la causa de Cristo con quien ahora se identifica. ¿Es eso de la persecución realmente algo de este siglo? ¿O es algo de antes? Es decir, la humanidad ya ha avanzado. Hemos aprendido a tratarnos bien, a ser más tolerantes, ¿verdad? Yo no miro a nadie aquí sacando un machete, un cuchillo para intentar pegarle al que no está de acuerdo con nosotros. ¿O será que sí? Según la International Society for Human Rights, los cristianos representan el 80% de aquellos que son perseguidos por su fe. Según el World Christian Database, en pleno siglo XXI, estamos hablando de esta época, entre 100,000 y 160,000 cristianos son asesinados cada año. Es decir, desde que arrancó este año, ha pasado más de 1 millón de cristianos, desde que arrancó el siglo XXI, ha habido más de 1 millón de cristianos asesinados en el mundo. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los cristianos son perseguidos activamente en más de 60 países debido a su fe. Bueno, pero ese es en otro país, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no pasa. Un predicador dijo, Estados Unidos es como Disneylandia del cristianismo. Y puede ser que en parte sea cierto, aunque con más y más frecuencia aparecen leyes y aparecen disposiciones que pueden atentar contra la libertad religiosa aún en este país. En este país aún se goza de bastante libertad religiosa, pero eso no implica que a nivel personal no estemos expuestos a la persecución, a la violencia verbal, al insulto o al desprecio. Porque, y esto es muy importante, cada vez que una persona se encuentra realmente con Cristo,
Cuando nuestros valores se alinean con los valores del reino, se alinean con los valores de Cristo Jesús, cada uno de nosotros empezamos a vivir como Cristo espera que vivamos. Y cuando hacemos eso, inevitablemente va a haber conflicto. Siempre que intentamos vivir la vida correcta, como Cristo espera que la vivamos, va a haber conflicto. Conocí a Leti en mayo del 2016 en Cieneguilla, Perú, mientras ambos participábamos en un curso maravilloso para pastores y para misioneros de alrededor del mundo. Teníamos gente que había venido de Argentina, de Perú, de Brasil, teníamos gente que había viajado de El Salvador, de Guatemala, de México, de varios lugares estábamos allí reunidos. Y esa mañana a Leti le tocó compartir un pequeño devocional de 5 minutos nada más. Ver hablar a Leti es realmente una gran bendición. Es una mujer mexicana apasionada por lo que hace, es menuda como las mujeres de nuestra región, ama a Dios y encontró la misión de su vida sirviendo en una de las situaciones que claman justicia en nuestra Latinoamérica: el tráfico humano, especialmente las mujeres en situación de prostitución. Un año antes de esa reunión, en el 2015, Leti se encontraba visitando a algunas mujeres en prostitución junto con otro grupo de voluntarias en la zona de La Merced, en el Estado de México, que es considerado como el burdel más grande del mundo, de México, perdón. Se estima que cada día en ese barrio hay más de 1,000 prostitutas ofreciendo sus servicios en la calle. El trabajo de Leti es procurar la liberación de estas mujeres esclavas en pleno siglo XXI. Ese día, al finalizar su recorrido por más de hora y media que ellas estuvieron con las voluntarias platicando con ellas, una de ellas preguntó si podía ir a la tienda a comprar algo. Leti nos contó que procuran nunca hacer eso, nunca se detienen, nunca se separan, pero ese día le dijeron, está bien. Y mientras los demás se quedaron abriendo la boca, mientras los demás se quedaron papaloteando, como dicen por allí, ella permanecía parada en medio de la calle. De repente, de súbito, un hombre se abalanzó sobre ella, la tumbó al suelo tratando de abusar de ella. Leti empezó a gritar, forcejeaba mientras apenas alcanzaba a ver los rostros de sus demás compañeros, de sus demás compañeras que estaban en tremendo shock, no sabían qué hacer, no sabían cómo intervenir en ese momento. Después de forcejear por un rato, el hombre que la golpeó la miró fijamente, se comenzó a reír en su cara y fue entonces cuando ella lo reconoció. Era uno de los padrotes de ahí de la zona. El padrote la soltó y se fue caminando como si nada hubiese pasado. Todo el equipo salió corriendo de ese lugar y más tarde, al llegar a su casa, Leti se tumbó en su cama y llorando le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando Leti terminó su devocional, yo aprendí a admirar a esa mujer porque aunque seguía siendo menuda ante mis ojos, ella era un gigante que me daba ejemplo con su propia vida de lo que significa que te persiguen, que te golpeen, que te escupan por causa de la justicia o por causa de Cristo Jesús. ¿Debemos todo dejar nuestros trabajos y volvernos misioneros al estilo de Leti? ¿Debemos de soltar todo lo que tenemos y ahora convertirnos en ese tipo de agentes en medio de la sociedad? La respuesta es sí y no y sí. Algunas personas Dios los puede estar llamando para que salgan de donde están y que se dediquen a resolver alguno de estos problemas o al menos a tratar de ser un granito de sal en medio de esta sociedad tan llena de corrupción. Pero no es necesario. Usted puede seguir siendo agente de cambio en su trabajo. Si todos debemos de ser de esa manera, no es algo que nosotros debamos de preguntarnos. El asunto es que usted ya está en un lugar y en el lugar en donde usted está hay problemas, hay situaciones. Allí como ama de casa, como albañil, como constructor, como maestro, como contador público, como gerente de empresa, todos estamos llamados a vivir de acuerdo a los valores del reino y los intereses del reino en el lugar en donde nosotros nos encontramos. Y cuando eso empiece a suceder, inevitablemente va a haber conflicto. A alguien no le va a gustar que oremos antes de comer. Y usted va a tener que decidir qué es lo que va a hacer.
A alguien no le va a gustar que nosotros no estemos dispuestos a pasar a la corrupción. Y usted va a tener que decidir qué es lo que va a hacer. A alguien no le va a gustar que no estemos dispuestos a mentir. Y a alguien no le va a gustar, porque como ya dijimos una y otra vez, los valores del reino chocan contra los valores de este mundo. Y cuando eso pasa, el conflicto es seguro. Pero ¿por qué alguien como Leti? ¿Por qué alguien como usted o como yo vamos a tratar de sufrir o de tener persecución y violencia? ¿No sería mejor seguir esto que dice que hay que vivir y dejar vivir? Yo no me meto con nadie, yo hago lo que se me da, vivo como quiera, allá ellos que hagan lo que a ellos se les da la gana. El punto es que no se puede. El amor de Dios nos impulsa, dijo Pablo. El amor de Dios nos impulsa. El carácter de Dios es tal que Él decidió meterse literalmente en este mundo a través de la persona de Cristo. Y al hacerlo, Él nos impulsa, nos invita, nos da el ejemplo, nos capacita para hacer lo mismo. El sufrimiento por Cristo es como el certificado de autenticidad de un encuentro genuino con Él. Así lo dice la bienaventuranza, porque de esa forma persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. La bienaventuranza nos da una razón más. Nos dice porque de ellos es el reino de los cielos. Porque hay galardón grande para ellos allá en el cielo. El cristiano se goza en la persecución porque entiende que lo espera un día mejor. Un día verá a Dios cara a cara. Sí, ven Señor Jesús, decimos. Un día nosotros podemos abrir nuestros ojos y vamos a ver el rostro amante de nuestro Salvador, quien nos dirá, ¿qué tal, hijo mío? Entonces entenderemos por fin lo que es la misericordia, porque a pesar de los pesares, a pesar de los errores que hemos cometido, nuestro Dios nos dirá, pasa adelante. A pesar de nuestras propias injusticias, Él nos abrazará y nos dirá, adelante, hijo mío, porque seremos llamados hijos de Dios, no como un cumplido, no. Dios mismo nos va a tomar de la cintura, nos va a ver, nos va a tirar al aire, así como agarramos a nuestros niños de 3 años y nosotros vamos a estar tranquilos y felices porque sabemos que nuestro Dios tiene el control de todo. No hay peligro porque estamos con nuestro amoroso papá, nuestro Dios. Él entonces va a abrir su boca y nos va a decir, esto es tuyo. Y abriremos nuestros ojos y veremos en el espejo y por fin, por primera vez, estaremos contentos con lo que vemos, porque ya no habrá más cosas sucias en nosotros, ya no habrá más pecado en nosotros. Y cuando volteemos a ver al mundo entero, todo va a estar perfecto. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, porque ya no hay hambre, ya no hay sed de justicia, porque Dios mismo, el Dios de justicia, enderezó por fin todo lo que estaba torcido. Porque por fin todo será como se supone que debe de ser por toda la eternidad. Ese es nuestro galardón. Esa es nuestra esperanza. Calvino, el gran reformador, dijo, podremos perder todo en esta tierra, pero heredaremos todo allá en el cielo. Así que no nos debe dar pena si alguna vez tenemos que meter la mano. Si alguna vez tenemos que decir no a lo que sabemos que no es correcto por tal de quedar bien con alguien. No nos debe dar pena que alguien algún día nos quiera insultar o que alguien algún día nos menosprecie porque estamos tratando de vivir la vida como se supone que Dios nos pide que nosotros vivamos. Porque cuando hagamos eso, aunque momentáneamente sintamos nosotros algún tipo de dolor, aunque nos sintamos nosotros excluidos por nuestros compañeros en la escuela, en el trabajo o en la familia incluso, aunque eso llegue a suceder, no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos. Así que por favor, que no te dé pena si en alguna ocasión el mundo te rechaza por aquel a quien amas, a nuestro Señor Jesucristo, ni por tratar de vivir de acuerdo a la justicia, porque ese es el fin de esta bienaventuranza, que aunque nosotros perdamos al mundo, sepamos que hemos ganado el reino de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar una vez más. Gracias, Padre Santo, por lo que nos has contado durante estas 8 semanas a través de las bienaventuranzas. Y gracias
porque la última que nos das es para impulsarnos a vivir la vida que tú esperas que nosotros vivamos, una vida justa delante de ti y delante de los hombres. Pero no solo vivir la vida justa, sino también atrevernos a hacer sal, atrevernos a mostrarle a las personas qué es lo que hay que hacer, y en algunos momentos decirle eso no se hace. Y cuando eso pase, algunas personas se pueden enojar con nosotros, algunas personas se pueden burlar de nosotros, y que eso no nos preocupe, que no nos avergüence, que no nos dé dolor que eso pase, porque al final eso es simplemente una prueba de que estamos caminando en el camino correcto. Gracias, Padre, por tu compañía. Gracias, Padre, por tu amor. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.